A veces la bondad es solo una máscara. En un pequeño pueblo de Italia, una mujer parecía ser la madre ideal, la comerciante amable, la vecina confiable. Pero detrás de su sonrisa ocultaba un oscuro secreto. Un secreto bañado en sangre y en jabón. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli no tuvo una infancia feliz. Nació en 1894 en Montella, un pequeño pueblo del sur de Italia. Desde muy joven creyó que el destino le era adverso. Aseguraba que su madre la maldijo por haberse casado con un hombre equivocado, y pasó su vida intentando escapar de esa sombra. Su miedo al infortunio la llevó a la superstición. Creía en la magia, en los hechizos y en los malos presagios. Visitó adivinos en busca de respuestas y en una de esas consultas le dijeron algo que le perseguiría por el resto de su vida. Tendrás muchos hijos, pero todos morirán antes que tú. El tiempo pareció darle razón. Leonarda tuvo 17 embarazos y perdió 13 de sus hijos. Para cualquier madre sería una tragedia, pero para ella fue una confirmación. El destino estaba en su contra, y debía hacer algo para evitar que la maldición se llevara a los 4 hijos que le quedaban. Así que empezó a buscar respuestas en donde siempre las había encontrado, en la magia. Pero esta vez, su solución no sería una simple superstición, sino algo mucho más siniestro. Italia, finales de los años 30. La tensión crecía en el país, la sombra de la guerra se extendía, trayendo consigo escasez, miedo e incertidumbre. Pero en Correggio, un pequeño pueblo al norte de Italia, la vida parecía seguir su curso, ajeno al caos que se avecina. En medio de este escenario, una mujer destacaba entre los habitantes, Leonarda, madre dedicada, esposa leal y comerciante respetada. Su pequeña tienda era un punto de encuentro para los vecinos. Allí vendía jabones y dulces caseros, productos que la habían convertido en alguien querida en la comunidad. Pero Leonarda no solo vendía bienes materiales, también ofrecía algo más. Aconsejaba a quienes la buscaban, con promesas de protección, rituales de buena suerte y secretos que, según ella, alejaban la desgracia. En un pueblo pequeño donde la superstición convivía con la fe, su reputación como conocedora del oculto creció rápidamente. Algunos la veían como una mujer sabia, capaz de leer el destino. Otros como una madre preocupada por su familia, intentando proteger a los suyos en tiempos inciertos. Pero lo que nadie sospechaba era que, bajo su amable sonrisa, se escondía una convicción inquebrantable. Para vencer la desgracia, a veces era necesario un sacrificio. Leonarda creía que el destino le había dado una advertencia y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para evitarlo. No importaba el costo, no importaba el precio que alguien más tuviera que pagar. La magia que ella practicaba estaba a punto de tomar un rumbo sin retorno, y Correggio se convertiría en el escenario de una historia tan macabra como inimaginable. El año era 1939. Mientras Europa se sumía en la guerra, Leonarda estaba a punto de desatar su propio horror. Convencida de que la única forma de proteger a su familia era con un sacrificio, Leonarda comenzó a planear. Sabía que no podía elegir a cualquiera, debía ser alguien que nadie extrañara. Alguien vulnerable, alguien que confiara en ella. Su primer víctima fue Faustina Setti, una mujer solitaria que soñaba con encontrar el amor. Leonarda la convenció de que había encontrado al hombre ideal para ella, un pretendiente de una ciudad lejana. Le aconsejó escribir cartas a su familia diciéndole que se iba de viaje y luego la invitó a su casa para prepararla para el gran cambio. Lo que Faustina no sabía era que su viaje terminaría allí mismo, en la cocina de Leonarda. Pero para Leonarda no era suficiente, el destino aún la acechaba y un solo sacrificio no bastaría. Francesca Saovi, una maestra de escuela que buscaba un nuevo empleo, y luego Virginia Cacioppo, una ex cantante de ópera que creía que Leonarda podría ayudarla. Ambas cayeron en la trampa, ambas fueron víctimas de su supuesta amiga, y ambas terminaron convertidas en algo más que un simple recuerdo. Porque Leonarda no solo deshacía los cuerpos, también los usaba, los servía, los convertía en jabón y, según su propio testimonio, incluso los convirtió en dulces que ofrecía a los vecinos.
Las víctimas desaparecieron sin dejar rastro. Nadie sospechaba de la amable vendedora de jabones, hasta que cometió un error. Por un tiempo, Leonarda creyó que había logrado su objetivo: 3 sacrificios, 3 rituales para proteger a su familia. Pero el destino tenía otros planes. Todo se desmoronó con la desaparición de Virginia Casiopo. Su cuñada sospechó que algo no estaba bien. La última vez que alguien la había visto estaba entrando a la casa de Leonarda. Las autoridades investigaron. Al principio Leonarda negó todo, pero cuando vio que la versión aumentaba, hizo algo inesperado. Confesó. Pero su confesión no fue cualquiera. Relató cada detalle con una frialdad que dejó a todos perplejos. No mostró arrepentimiento, no se quebró. Para ella, lo que había hecho no era un crimen, sino un sacrificio necesario. Su juicio, en 1946, fue uno de los más impactantes de la época, no solo por los crímenes, sino por cómo los narró. Habló de las víctimas, de los rituales, de jabón y de los dulces como si fuera una simple receta. Los jueces la declararon culpable. Fue condenada a 30 años de prisión y 3 años en un hospital psiquiátrico, tal como ella misma había predicho años antes. Leonarda pasó el resto de sus días en la cárcel, donde escribió sus memorias. Murió en 1970, dejando tras de sí una historia que, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las más escalofriantes de Italia. La historia de Leonarda es una más que un simple caso criminal. Es una mezcla inquietante de superstición, desesperación y brutalidad. Un reflejo de cómo la mente humana puede justificar lo impensable cuando el miedo y la creencia de lo sobrenatural se combinan. Algunos la ven como una mujer aterradora, convencida de que estaba protegiendo a su familia. Otros como una manipuladora fría que usó la magia como excusa para dar rienda suelta a su oscuridad. ¿Realmente creía que estaba salvando a sus hijos? ¿O fue solo una justificación para cometer actos impensables? ¿Y tú? ¿Qué piensas?